Hola, mi nombre es Melba Velázquez, estudiante de la Ingeniería en Sistemas. El día de hoy hablaremos sobre el ejercicio 7 de la materia Fundamentos de Programación, el cual dice así. El Hospital General necesita calcular un número de vacunados de COVID, primera o segunda dosis. Así, por teclado se debe solicitar la cantidad de usuarios a valorar. Ejemplo, si se digita 5, se debe repetir los siguientes pasos. O sea, si digitamos 5 personas, de 5 o 5, así. Se requiere captura por teclado del nombre y de la etapa de vacunación, siendo 1 para la primera etapa y 2 para la segunda, siendo la etapa de vacunación un número entero. Se debe calcular e imprimir en consola el número total de vacunados de primera etapa y el número total de vacunados de segunda etapa. Entonces les mostraré cómo hice mi programa para llegar a obtener lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces iniciamos con un console grind, ingrese la cantidad de usuarios a valorar. Un in y señalamos cantidad de usuarios que tiene que ser entero positivo. Igualamos in, total primera etapa a 0 y total segunda etapa a 0. Por acá colocamos un for de in y igual a 1 y i menor o igual a la cantidad de usuarios. Y es más. Vamos con console grind, ingrese el nombre del usuario, la segunda condición que nos pide. Una variable string para que sea nombre. Console grind, ingrese la etapa de vacunación para, le colocamos el nombre, que si colocamos para Juana, entonces nos vamos a generar, ingrese la etapa de vacunación para Juana de primera etapa, 1 para primera etapa, 2 para segunda etapa. Y selecciona cuál es, si va a colocar 1 o 2. In, etapa de vacunación igual, obtener la etapa, para que nos muestre ahorita cuál seleccionar. Por acá colocamos un condicional, un if, etapa de vacunación es igual a 1, total primera etapa, un else if, etapa de vacunación es igual a 2, total segunda etapa. Y un else con un console grind, opción no válida, por favor ingrese 1 o 2 si la persona ingresa números diferentes. Tiene que volverse a repetir para que ingrese 1 o 2. ¿Cuál es la etapa que está escogiendo? Para mostrar los resultados, colocamos mostrar resultados, entre paréntesis, total primera etapa y total segunda etapa. ¿Cuántos por cada una? Un static void para mostrar los resultados de la primera y la segunda etapa, acompañados de un int. Y un console grind line, número total de vacunados de la primera etapa, tantos, los que de, y número total de vacunados de la segunda etapa, tantos. Por acá tenemos un static in, que tiene que ser número entero positivo. Un in del número, while, con un trim parse, console readline, o número, y el número lo igualamos, menor o igual a 0. Por acá un console readline, por favor ingrese un número entero positivo para dejar la condición de que los números tienen que ser enteros positivos. Y el console readline de ingrese la cantidad de usuarios que vamos a valorar. Por acá para finalizar, para la etapa igual, ingrese por favor un número entero y para las etapas de vacunación ingrese la etapa de vacunación de la primera etapa y de la segunda. Vamos a correr nuestro programa. Bien, acá nos dice ingrese la cantidad de usuarios a valorar, 3. Ingrese el nombre del primer usuario, John. Lo vamos a colocar que es la primera etapa. Siguiente, Melba, la segunda etapa. Y siguiente, Lucía. Lucía, pongámosla en la segunda etapa. Aquí nos va a generar entonces número de total vacunados para la primera etapa, 1. Número total de vacunados para la segunda etapa, 2. Y cumplimos con lo que el programa o el ejercicio nos estaba solicitando.